Éxodo capítulo 32, verso 5 y verso 6 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijar. Alguien preguntará: pero ¿por qué esa clase de temas o enseñanzas que no tienen que ver mucho con lo espiritual? Yo creo que sí tienen que ver mucho con lo espiritual, mucho. Y voy a hacer una introducción de esta mañana. Y Dios llamó a Moisés, y Moisés subió al monte Sinaí, y Dios le estaba dando los mandamientos. Dios le estaba mostrando cómo llevar a cabo, desde el capítulo 24 del Éxodo, cómo llevar a cabo la construcción del tabernáculo de reunión, cómo iban a hacer las vestimentas para los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y entonces el pueblo de Israel estaba en la parte de abajo, y Moisés estaba arriba del monte Sinaí. Y ya llevaba Moisés 40 días hablando con Dios. Pero entonces en el capítulo 32 y el verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, y se dejó llevar por el pueblo. Terrible. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La jerga que se escucha en la sociedad, que la voz del pueblo es la voz de Dios, no es así. Y el pueblo se le acerca a Aarón, que era el que estaba encargado, la mano derecha de Moisés, y le dice: levántate y haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se murió una vez y de pronto lo devoró, lo mató, y ahora quedamos aquí cruzados en el desierto. Y queremos entonces que tú hagas algo. Pero entonces Aarón, ¿qué le dice? Bueno, que haga los dioses. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón? Tráigame sus zarcillos de oro que están en las orejas de sus hijos y de sus hijas. Oiga, algo especial. ¿Qué hizo los padres? No, listo, venga, acá, y le quitaron idea. Ahí está. La Biblia no registra qué tanto recogió a Aarón, pero se hizo con esa cantidad de oro, se hizo un becerro de oro. Lo hizo. Y tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril. Lo pulió, lo arregló, lo puso bonito. Y cuando ya lo terminó, entonces dijeron: Israel, oiga, hermanos míos, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el verso 5 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Y qué fue lo que pregonó este hombre de Aarón? Mañana, corre la voz, mañana será fiesta para Yahweh, será fiesta para el Señor. ¿No se sorprende usted? ¿No se sorprende usted? Yo me sorprendí cuando hace
muchos años leí esta porción de la Biblia. Era un adolescente. Y al día siguiente, el pueblo madrugó. Pero dice ahí, y al día siguiente madrugaron, lo que nunca hicieron para Dios, lo que nunca le pidieron a Moisés. No, ahí está el becerro, ya Aarón hizo un altar, algo, lo montó allí, y entonces mañana será fiesta. Nadie llamó al vecino, camine, vamos para la fiesta. No, ellos solitos madrugaron. ¿Qué fue el llamado? A mí me da cuidado leyendo esto. Madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. ¿Por qué hice esta introducción? Y quiero que no se me olvide el transcurso del sermón en esta mañana. Y voy a hablar en esta mañana si todos los géneros musicales adoran a Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces vamos a hablar de eso, voy a hablar de ello. Aleluya. Esto que hizo el pueblo de Israel, aleluya, vemos que no era una fiesta para el Señor, sino para un becerro de oro que habían construido. ¿Qué está demostrando esto? Que no todo lo que se diga es para alabar y es para exaltar y es para adorar al Dios verdadero. No, yo canto una canción y porque ahí está la palabra Jesús, entonces es para Jesús. ¿Quién le dijo eso? Ahí está la muestra. ¿Qué dijo Azul? Mañana será fiesta para Jehová, para el Señor. Y le muestra el becerro. Dios mío. La Biblia me dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vuelvo, insisto, esto demuestra que no todo lo que se diga para el Señor es para el Señor. Ahora, muchos se preguntan y presentan esa inquietud. ¿Es posible alabar a Dios a través de todas las manifestaciones musicales? ¿Sí se puede o no se puede? Los que llevamos algunos días del camino del Señor, y a los nuevos quiero decirles, a los demás nuevos, quiero decirles que hace unos años atrás no teníamos organeta, no teníamos batería, escasamente había por ahí con una guitarrita, otro con unas maraquitas por ahí, otro con un tamborcito. Pero resulta, hermano, que esos cultos eran una tremenda bendición. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Ahora existe una gran variedad de instrumentos musicales, los cuales, lo reconozco, juegan, por así decirlo, esa expresión, juegan un papel preponderante en el momento de glorificar al Señor. Sí, yo eso lo reconozco, sí. Muchos consideran que el problema no radica en alabar a Dios con la variedad de instrumentos, porque aún el Salmo 150 expresa que al Señor se le canta con todos los instrumentos. Ahí está el Salmo 150. Sino que
a los instrumentos que lo puede tocarse totalmente que ya no saben ni qué es lo que están cantando, que es incomprensible para el oído y llega a percibirse como ruido, sin cumplir la verdadera comisión o el verdadero sentido que es venir a adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar alerta, ¿sí?, a que las influencias musicales del mercado secular, del mercado de allá afuera, no deben ser un pretexto para aceptar toda esa clase de sonidos para alabar a Dios. Y se puede usar como un pretexto para alabar a Dios. Existen agrupaciones o intérpretes cristianos que interpretan canciones, cantan canciones donde extraen las melodías de música mundana, le quitan la letra y traen la música acá y le ponen la letra para el Señor. Y para algunos, también para mí eso es bien complejo. Eso genera polémica para quienes verdaderamente adoramos al Señor. Eso solamente no sabemos si es una alabanza a Dios o es a los hombres. Por eso la Escritura nos enseña diciendo que debemos cantar con el Espíritu, que también tenemos que cantar con sabiduría y con entendimiento. Alguien preguntará, pero si vamos entonces sin los instrumentos, si vamos otra vez a capela, cantemos sin guitarra, sin piano, sin batería. Es cierto que la música ha ido evolucionando, yo soy consciente de ello, ¿sí?, con el paso del tiempo, y que también recibimos influencias de las diferentes culturas y pueblos, como lo dice la Escritura, y también lo dicen los diccionarios seculares que hablan acerca de la música. La Biblia tiene que decir lo siguiente en el Salmo 106 y el verso 34. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. ¿Sí ven? Eso le pasó al pueblo de Israel. Aquí entonces podemos ver cómo algunas cosas se han ido metiendo, así como se le metió al pueblo de Israel las costumbres y la cultura de los pueblos colindantes. Asimismo, ¿qué ha hecho el enemigo? Ha tratado de meter esa clase de música a nuestra iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. El pueblo de Israel se mezcló con ellos y adoptaron sus costumbres paganas, y por último terminaron rindiendo el culto a los dioses, a los ídolos abominables. Ahora vamos a hablar solamente de unos 3 géneros musicales, pero tenemos que reconocer, y lo que llevamos 2 días en la iglesia, que los géneros musicales que hoy se escuchan en la iglesia no se escuchaban. No se escuchaban. No. Y que están siendo usados sutilmente esa clase de géneros musicales para hacer caer en la trampa al pueblo de Dios
Y esa clase de géneros musicales, eso es como una música híbrida que tiene origen paganos y pervertidos. Y algunos creyentes, ¿saben qué manifiestan? Que el ritmo musical no me interesa. No, así debe con la guitarra y se mueva. No, eso no me interesa. Así debe dura una batería y comience a dar. Eso no me interesa. Que lo que importa es la letra. Pero lo que sucede es que en la mayoría de los casos, esa supuesta música cristiana tiene canciones donde la letra, las palabras que se cantan ahí, hacen referencia a Dios, pero por allá en una tercera persona. Lo hacen de una forma ambigua para referirse a Dios en sus canciones. En ellas no se habla de arrepentimiento, no se justifica el pecado, ni mucho menos se habla de un cambio de vida en Cristo. Por eso el profeta Amós, el Señor lo usó para escribir estas palabras en el capítulo 5 y el verso 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Cómo el Señor comienza a aplicar el Antiguo Testamento? Y cómo comienza a mostrar aquello que Él ya no le está agradando. Porque yo puedo ir a cantar acá, pero ¿qué clase de música estoy cantando al Señor? Y Malaquías, el capítulo 3 y el verso 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre lo que sirve a Dios y lo que no le sirve. Es decir, palabras más, palabras menos. El cristiano, el hijo de Dios, debe pesar lo que oye y pesar lo que está cantando, si eso es de Dios o no es de Dios. Pero aquí hay algo triste. Aquí hay algo triste. Y es que el enemigo ha tenido amor, ¿sabe qué? La ignorancia de algunos creyentes. La ignorancia. Por eso él usa prospectos, porque en las congregaciones hay creyentes, hermanos, que llevan 10, 20, 30 años y no conocen la doctrina fundamental de la iglesia. Pero hay creyentes en la iglesia que no conocen las doctrinas fundamentales. No, porque no vienen a la escuela dominical. ¿Y qué hace el enemigo? Claro, aprovecha la ignorancia de algunos creyentes, no todos. Y algunos creyentes, en busca de los prospectos, personas de ese talante, que no tienen buena instrucción doctrinal, que son dóciles a las ideas del mundo. No, eso no es pecado, hagámosle. No, eso no es pecado, hagámosle. Son dóciles. No dicen, esto es pecado, esto no lo puedo hacer, esto no podemos hacer, no, que son dóciles, son flexibles al pecado. Él los usa el enemigo. Y que no tienen el conocimiento para poder, ellos no tienen el discernimiento para distinguir si esto es de Dios o no es de Dios. Por eso cualquier música les parece que nombra a Jesús. Metamos el celular, cantémosla. Por eso la iglesia de hoy ya ahora, porque esa clase de música incita a la gente
El engaño por parte de Satanás también es hacerle creer a la juventud cristiana que utilizando ese género de música se pueden ganar a otros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las cosas espirituales y lo que no es espiritual? ¿Se acaso somos distintos? Bueno, la iglesia del Señor dice la Escritura que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Pero esto es como estar siendo envenenados por una medicina, la cual creemos que nos está curando. Pero el apóstol dice, lo que es de la carne es de la carne. No, que esa canción tan bonita se la puedo cantar a mi esposa, a mi esposo, se la puedo cantar a mi hijo, a mi hija, pero también se la puedo cantar a Dios, es tan bonita. A mí me está dando guardamos de algo y lo voy a decir en esta mañana. Me duele. Pero de unos años para acá, me quedo sorprendido. O sea, a ver, a mí la Biblia me dice que toda la honra, el honor, la gloria, la majestad y lo que sale de nuestra boca es para Dios. Creo que fue Alex Campos que dice, es imposible. Alex Campos dijo, es imposible que un Dios que nos creó, dice él, este cantante Alex Campos, que ese Dios, este Dios que nos creó, solamente queramos cantarle a Él. Sería injusto, dice él, esa belleza, dice él. Es injusto que solamente le cantemos a Él. No, vamos a cantar al hijo, a la hija, a la mujer, al esposo, al novio, a la novia, dedicarle canciones. La pregunta constante y muy común siempre ha sido esta. Porque hay hermanos en la iglesia y no hablan los adultos, a los jóvenes que les ha captado ese sonido estridente y les gusta. Pero le preguntan a uno, pastor, es que el rock, puede haber rock cristiano. ¿Será que el reggaetón y el rap cristiano es de Dios? Pero yo diría en esta mañana que esa pregunta está mal planteada. Porque nosotros los viejitos no había de eso en las congregaciones. Amén. Pero esa no es la pregunta. Lo que deberíamos preguntar es sobre el origen de estos géneros musicales. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo vinieron? ¿Por qué vinieron? ¿Cuándo vinieron? Eso es lo que hay que preguntar, que si esto es cristiano o no es cristiano. Y ahora los sistemas le pueden dar la respuesta. En realidad los géneros musicales se han introducido a la iglesia y la han ido corrompiendo. Y ya no hay ninguna diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo sagrado iglesia del Señor. Quiero decirles esto: antes que el Señor venga a llevarse a su iglesia,
Yo pensaba cuando muchacho que cuando el Señor venga a llevarse a su iglesia, la iglesia va a estar como un fogoncito. Pero no es así. No es así. El apóstol Pablo dice que cuando el Señor venga se manifestará la apostasía. La apostasía es el enfriamiento de nuestra vida cristiana. Y yo decía el jueves, haciendo una oración por aquellos que en algún momento dado, cuando ya se vaya a ir, ellos se van a desaprender de lo que es de Dios y se van a perder. Porque la Biblia habla de la apostasía, es negar nuestra fe, es negar la luz. ¿Y cuántas cosas va a tener más a la iglesia? La iglesia está frente a la apostasía. Te está negando la fe. Y todo por la promoción de esa música de rebelión. Hay un grupo de música rock cristiano. Se fundó por allá en el año 1970. Y dice que Jesucristo es mejor que el vicio. Para no decir la palabrita. Y invita a los seguidores a fumar de su amor. No, porque es un grupo de rock cristiano, no pasa nada. Petra es otro grupo de rock cristiano, fundador de la música rock cristiana y de la música contemporánea, y promueve la blasfemia de que Dios es el autor de la música rock y que es el Dios del rock and roll. Decir que el alto y sublime Dios es el alto de la rebeldía de la música rock, es una blasfemia delante de Dios. Hay un musicólogo que estudia eso de la música, desde cómo surge, dónde nace. En su libro que escribe llamado La batalla por la música cristiana, declara que uno de los géneros más pervertidos es la música rock. Y manifiesta que esa clase de música es sinónimo de rebelión. Entonces, si el rock cristiano sería la música de la revolución cristiana, el reggaetón, que por allí ustedes miran y comienzan y eso está dentro de la iglesia, se ha ido perdiendo dentro de la iglesia. Por eso insisto, usted como hijo de Dios tiene que tener los oídos despiertos, los ojos abiertos. El reggaetón se caracteriza por ser un género musical que insta a las relaciones sexuales con cualquier persona, a las drogas, al alcohol, incita al odio, incita a la violencia, a la infidelidad. Y el contenido de esas letras denigra a la mujer con insultos y palabras fuertes. El reggaetón es una música mundana, carnal, en su totalidad, porque es del mundo. Entonces digo yo, ¿cómo vamos a traer
y meterle letras cristianas para cantarlas en las iglesias. Los bailes son extremadamente sensuales, provocativos. Y ahora, para que los muchachos de las congregaciones no se sientan aburridos, entonces ahora han creado algunas denominaciones, pero ya han creado las famosas cristotecas. ¿Sí lo han escuchado? Las famosas cristotecas, donde van todos los jóvenes de las iglesias a escuchar supuestamente música cristiana, pero es reggaetón cristiano, supuestamente, porque no hay ninguna clase de música de esa índole que sea cristiana. Pero se van allá a reggaetonear en las cristotecas y le preguntan a alguien, al que organizó eso, ¿y por qué? No, es que nuestros muchachos están aburridos y entonces hay que motivarlos, hay que alegrarlos y los traemos acá. Pero como ahora el joven cristiano que quiere experimentar cosas nuevas y todo eso, imagínense si nosotros tampoco lo saludan en la iglesia, entonces no lo quieren en la iglesia y quieren no lo quieren, entonces vamos a las cristotecas, que allá sí va a haber movimiento y todo eso, conocerás amigos y amigas. Hermano Dios, si nosotros tenemos a Cristo el Señor, el Hijo de Dios, la hija de Dios, no necesita esa clase de cosas para estar contento, porque eso es externo. Pero cuando uno tiene a Cristo acá adentro en el corazón, uno está contento, uno está feliz. Y tú eres claro que sí. Pero tenemos a nuestro Consolador que le lleva a Jesús. Todo eso es trampa del enemigo. Yo les hago una pregunta. Podemos considerar, y quiero que me lo digan si sí o si no, fuerte. Como hijos de Dios podemos considerar ese tipo de música agradable para alabar y glorificar a Dios. Hay muchos artistas supuestamente cristianos que han tratado disfrazar influencia mundana, tratando de convertirla en llamado reggaetón cristiano. Es imposible cristianizar lo que no se puede cristianizar. Y este género musical se ha ido entrando a las congregaciones. Muchos dicen que es parte de la cultura, pero la Biblia nos muestra que no tenemos que dejar a un lado los estatutos de la palabra de Dios por la cultura y por las costumbres. Marcos capítulo 7, el verso 9, el Señor les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones o vuestra tradición. Aprobar esto como parte de la alabanza y adoración a Dios es una abominación. Es como que si quisiéramos entonces cristianizar los mercados y no podemos. Por allá en Job había un texto
Cuando el muchacho lo leía y lo entendía. Y decía, ¿quién hará limpio al mundo? ¿Quién hará limpio el mundo? Y la respuesta es, nadie. Decía, pero ¿cómo? ¿Quién hará limpio el mundo? Y la respuesta es nadie. Claro, porque el mundo seguirá siendo mundo. El pecado seguirá siendo pecado. Y por eso, San Mateo capítulo 22 y el verso 21, algunos quisieron, como los fariseos, tratar de como engañar a Jesús a ver qué él decía. Y le dice, Jesús, es lícito pagar los impuestos o dar tributo al César, o dar tributo, que es pagar todo esto. Entonces Jesús le dice, muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El reggaetón nació en Jamaica. Esa clase de música se creó para adorar un falso Mesías. Escúchame la palabra, de color negro o afro, como lo quieran. Se llamó Haile Selassie. Él dijo que él era el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y creó una religión en Jamaica y la gente no lo adoraba, y debido a eso fue que la gente creó ese género musical del reggaetón. Por ese. Entonces es una artimaña del enemigo con el fin de llevar la perdición a los cristianos. Es una música que está en contra de lo establecido por Dios, y por eso no debe ser considerada una música cristiana. La música rock proviene del mismo Satanás. Así lo han declarado sus máximos exponentes. Dicen que era la religión del diablo. Cantantes como Marilyn Manson. ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo han visto? Establece en una de sus canciones que Satanás es la primera estrella del rock. Si esta música no proviene de Dios, entonces, ¿por qué se debe cantar esa clase de música en la iglesia? La Biblia registra en Levítico capítulo 10, dos hijos de Aarón, sacerdote, llamados Nadab y Abiú, tomaron cada uno un incensario y pusieron fuego en ello y entraron al templo, allá al tabernáculo de reunión, y pusieron entonces incienso delante del Señor. Pero para el Señor eso fue un fuego extraño que Él no les mandó. ¿Y qué sucedió? Pues salió fuego del Señor y los quemó y murieron delante de Él. Traigo a colación un texto que me está viniendo a la mente, es que no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me canta diciendo Señor, es música para mí. No, Señor.
adoración que le hacen es una alabanza satánica. Ahora, vamos a reforzar esto. Y yo ponemos cosas seculares para que ustedes, algunos crean. Hay creyentes que no creen en lo que yo estoy predicando. Pero hay testimonios de cantantes de música rock. Solo había muchos, pero no todos. Puse 2 veces. Malcolm McLaren, manager del grupo de música punk, dice que el verdadero significado del rock es sexo, subversión y moda. Hay otro, Ted Nugent, músico de rock, dice que el rock es el perfecto y primordial método para soltar los instintos más violentos. Y Paul Stanley dice que el rock está basado sobre la más baja naturaleza del ser humano. Little Richard, conocido por su forma de vivir, su libertinaje, habla acerca del rock diciendo que es una música de clase demoníaca y que los ritmos de esa clase de música han sido tomados del vudú, y el vudú es más que la magia negra. Eso se practica en África, creo que también en Haití y en algunos países de Centroamérica. John Stott fue sacerdote satánico, se convirtió al cristianismo, y en una de sus conferencias este hombre dice: no hay brujería sin música rock. Y que existe, pues aquí lo dedicado que este hombre dice, y con fundamento porque fue satanista. Dice que hay grupos ocultistas que han introducido la música rock con distintas tendencias, heavy metal, trance, etcétera, etcétera, con el apoyo de músicos profesionales a las iglesias cristianas. Lo dice un satanista. Entonces, ¿cómo hace para meterle letra a un sistema de música que lo que hace prácticamente es adorar a Satanás? Esto es muy serio. El rap es uno de los varios estilos de la música hip hop que empezó en Nueva York a más o menos desde los años 70, y se creó con comunidades de jóvenes pobres dedicados al crimen. Todo esto se fue generando, impulsando, claro que sí, la ausencia de los valores anteriores. ¿Qué promueve el rap? Esa clase de música que promueve las drogas, el crimen, el sexo ilícito, sexo libre, el odio, la rebelión, la violencia, la maldición, conflictos vandálicos, adoración a la muerte, la arrogancia, el orgullo, la falta de respeto a la autoridad y a todos los valores centrados en aquellos valores que nosotros tenemos que tener como personas. Eso dentro del género musical no sirve.
Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a la iglesia en Filipo, el capítulo 4 y el verso 8, le recuerda a esta iglesia, y el Señor también le recuerda a los hijos de Dios en esta mañana. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Dios nos manda a llenar nuestros oídos. Aleluya. A que miremos y pensemos en la justicia de Dios, en su misericordia, en su bondad, en su paz, en su amor. Y para mí ese género musical no califica nada bueno, sino solo perversión y maldad, pecado. Promovamos la mejor música, la que llega al alma, la que nos conduce a nosotros en un dulce lenguaje musical y espiritual para Dios. Y cuando la oímos, ¿a qué nos conduce? A abrir nuestro corazón para el Señor y transformarnos día tras día. De una u otra manera, para aquellos que desconocen esa clase de cosas, pues es un deber de parte de ese servidor mostrarles lo perjudicial que hay. Que creen que le cantan al Señor y le están cantando al mundo, al pecado, a las mujeres. Y Dios quiere que nuestra alabanza sea exclusivamente para Él, como Él lo ha pedido. Todo lo que respira alabe al Señor. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para discernir cuando una canción es o no es. Y la mayoría de nuestros muchachos tienen esa clase de música, esos equipos. Ojalá que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo sucio, entre lo justo y lo injusto. Y considero que esa clase de géneros musicales no puede estar dentro de nuestra congregación. Este servidor nos dice con el temor de Dios: ¿por qué no están en la oración? Que el Señor Jesús nos ayude. No todo el que me dice Señor, Señor. Hay muchos señores. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Démosle gracias a Dios. Y que el Señor nos ayude a la Santa Madre, que es muy importante. Señor Jesucristo. Aleluya.